Bueno, Sergio, después de escuchar esta hermosa charla con los compañeros que se encargan de trasladar a los pilotos en forma sana y salva del aeropuerto a sus casas y de sus casas al aeropuerto, nos metemos de vuelta en el programa, ¿te parece? Así es, así es. Contame, ¿a quién tenemos en el aire? Bueno, hoy vamos a hablar con un referente, es un historiador argentino que se dedicó al estudio de la deuda externa, es hijo de Alejandro Olmos, que es también historiador de la misma temática y creyente en el juicio sobre la legalidad de la deuda externa en la Argentina. Estamos en comunicación con Alejandro Olmos Gaona. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, buenas tardes, Alejandro. ¿Usted cómo está? Acá estamos, trabajando. Bueno, ¿cómo lo trató el día hoy? Bien, bien. Por suerte, bien. Ha sido un día espléndido en Buenos Aires. Bueno. Alejandro, bueno, usted es un gran referente y estudioso sobre el tema de la deuda externa acá en la Argentina, tanto en la Argentina como en otros países, ¿no? Porque tengo entendido que estuvo trabajando en Ecuador. Exactamente, fui miembro de la auditoría del Ecuador de la deuda y después de otra auditoría de los tratados bilaterales de inversión. O sea que estamos hablando con un experto en la materia. Eso dicen. Bueno, Alejandro, vamos a introducirnos en el tema. Bueno, es evidente que este gobierno de Javier Milei arranca con una gran deuda heredada sobre todo de Mauricio Macri, ¿no? Bueno, en rigor la deuda arranca de la dictadura militar. Todos los gobiernos constitucionales se limitaron a refinanciar y pagar la deuda, ¿no? Ninguno hizo algún tipo de enfoque distinto. Claro. Lo que ocurre es que, bueno, el actual gobierno heredó la deuda de Fernández y Fernández heredó la deuda de Macri. Claro. Que Macri había aumentado la deuda en más de casi 100.000 millones de dólares. Claro. Después Fernández la negoció como pudo, pero la deuda siguió creciendo porque, claro, al haber títulos reajustables por el coeficiente de estabilización de referencia y por el dólar, indudablemente eso significa que la deuda en pesos sigue creciendo. Y este gobierno, que venía a cambiar todo, a transformar todo, ha mostrado como un gran éxito que la Argentina ha tenido un superávit financiero de equivalente más o menos a 1.600 millones de dólares, que ha sido comentado en todos los medios, por los economistas, de todo ese enorme ahorro que supuestamente se ha hecho. Lo que nadie dice es lo que aumentó la deuda del mes de enero a hoy. Entonces, ese silencio es porque en los últimos 7 meses, julio incluido, la deuda creció 75.000 millones de dólares. Casi lo que tomó Macri. 75.000 millones de dólares. Casi lo que tomó Macri en apenas unos meses. Y sí, y lo que tomó Alberto Fernández prácticamente en gran parte de su mandato. Entonces, claro, sobre esto se guarda silencio absoluto, ¿no? Y además no se sabe qué va a pasar. En este momento la deuda ha llegado a 450.000 millones de dólares. Y según el ministro Caputo dijo que tiene la plata para pagar los intereses. El año que viene hay que pagar alrededor de 20.000 millones y de acá a diciembre más o menos 7 u 8.000 millones. ¿De dónde van a sacar la plata? Dicen que no hay plata. Lo que pasa es que, claro, dice no hay plata, es muy selectivo. Hay plata para darle 100.000 millones de pesos a la Secretaría de Inteligencia del Estado y no para los jubilados, para los profesores, para la universidad, ¿no? Depende de lo que uno quiera financiar o no. Claro. Bueno, en estos días, ya hace, no sé, un mes habrá, que el gobierno llevó las reservas de oro a Inglaterra. ¿Cómo ves esa maniobra? Bueno, ¿Y para qué se hizo? Esto de mandar reservas al Banco de Inglaterra es algo que han hecho montones de gobiernos, aún gobiernos progresistas como el de Correa, el de Evo, el de Lula. Es decir, lo hacen en algunos casos para resguardarlas. Lo que pasa es que en el Banco de Inglaterra son embargables, en el Banco Internacional de Negocios de Basilea no. Pero bueno, lo que no se sabe de este gobierno, es decir, en principio Macri mandó alrededor de 460 millones de dólares
de reservas de oro que las liquidaron. Después Alberto Fernández tuvo que recomprar reservas de oro. Ahora, en este momento se enviaron reservas, según una información de La Nación, se han enviado 4.600 millones de dólares, y acá hay dos aspectos. El primero, el secreto. Si Sergio Palazzo, el de la Asociación Bancaria, no hubiera denunciado que se habían entrellevado reservas de oro, dando el número, dando el avión donde se había mandado y todo lo demás, nadie sabía nada porque el gobierno en ningún momento informó sobre el tema. Ante la evidencia, Caputo no tuvo otra alternativa que decir sí, efectivamente, enviamos reservas, porque el oro en el Banco Central está ahí estático, mientras que si lo mandamos al exterior vamos a obtener rentabilidad. Lo que por supuesto es un absoluto disparate, y solo pueden los incautos creer en eso, porque si yo mando el oro a un banco, el banco por tener mi oro no me va a pagar nada. Aquí el oro se mandó por dos cosas: o para venderlo directamente, porque el gobierno necesita dólares desesperadamente, o para pedir un crédito y dejar el oro como garantía. Como la Argentina en este momento nadie le da un peso, el sistema financiero internacional no le da a la Argentina plata, la única posibilidad es que hayan enviado las reservas para que, bueno, que nos manden el equivalente a esa suma en dólares, y se quedan con las reservas hasta que podamos recomprarlas. Si no las podemos recomprar, se quedan con, si no podemos pagar los intereses, se quedan con las reservas. Claro. Es decir, no hay otras alternativas, porque eso es decir que por llevar reserva no va a dar plata, y sí, es realmente disparatado. Es decir, no sé quién puede creer semejante cosa. Claro, o sea que este oro puede ser tranquilamente embargado por Inglaterra. Si está en el Banco de Inglaterra, puede estar embargado por los acreedores que tiene la Argentina en el CIADI, el problema que tenemos con Burford, por el tema de YPF, pero en el Banco de Basilea no, porque los activos son inembargables. Ahora, tampoco se sabe a dónde fue el oro, porque además no hay una resolución del Banco Central, una decisión administrativa, no hay un papel donde uno pueda verificar a dónde fue, en carácter de qué fue, cuáles son las consecuencias de esa negociación. Y todo, como en la Argentina de Milei, está en el más impenetrable de los secretos. Claro, claro. Bueno, hablando de la Argentina de Milei, ya viene diciendo hace rato que la Argentina arrastra 100 años de decadencia. ¿Es así? ¿Están así como lo dice Milei, que la Argentina arrastra 100 años de decadencia? Primero yo voy a decirle contundentemente que Milei es un mentiroso. En segundo lugar, que Milei, excepto manejar algunas pocas cuestiones económicas, no tiene la menor idea ni de la cultura, ni de la historia, ni de lo que es la Argentina. Porque hablar de que hay 100 años de decadencia significa que la decadencia empezó en 1923. Precisamente en 1923 comenzó a desarrollarse yacimientos petrolíferos fiscales, que en 1934 era una de las empresas petroleras más importantes del mundo. A imagen y semejanza de YPF se hizo Pemex de México, se hizo ANCAP del Uruguay, se hizo Petrobras de Brasil. Es decir, este ya es un indicio de los disparates de Milei. Por otra parte, es decir, uno agarra cualquier libro de historia económica y todas esas cifras, es decir, todas las cifras demuestran categóricamente que de ninguna manera hubo esa decadencia de la que habla Milei. Al contrario, la Argentina creció, la Argentina se desarrolló. O sea, parece que Milei ignora, por ejemplo, que se constituyó la Comisión Nacional de Energía Atómica, que se hizo el INVAP, que es una institución oficial que ha desarrollado satélites y ha ganado licitaciones en todas partes del mundo. Parece que Milei ignora lo que ha sido la industria naviera argentina, la industria petroquímica. Es decir, realmente se larga a decir cualquier cosa, y el problema es que los periodistas no le repreguntan, no le dicen, no, mire, usted está equivocado por esto, por esto. No, es como que lo dice él y ahí queda en el aire. Entonces, hay mucha gente que, supongo, de buena fe, cree en lo que dice Milei. Aquí el problema de la Argentina empezó concretamente
en 1976 con la dictadura militar. Porque por supuesto hubo en los gobiernos anteriores hubo idas, venidas, es decir, hubo falencias, pero les voy a dar un ejemplo. En 1973, en diciembre de 73, gobernando Perón, el índice de pobreza era del 5%. Claro. Ahora estamos, según algunas mediciones, en el 55 y según otras en el 73. Entonces, ¿de qué decadencia me están hablando? Y si vamos anteriormente, la pobreza en Argentina, es decir, nunca tuvo índices de más de 2 dígitos. Y por otro lado, ser pobre en el 40, en el 45, no es lo que es hoy. En ese momento la gente podía comer, es decir, hoy en día directamente, es decir, hay gente que no puede llevarse un plato de comida a la boca, ¿no? Entonces, esto de hablar de 100 años, son cifras que yo a veces trato, yo cuando que me ocupo de analizar estas cosas, trato de ser prudente para tirar cifras, ¿no es cierto? Pero él tira cifras al voleo sin ningún tipo de consideración, es decir, Milei se olvida en los premios Nobel que hemos tenido, es decir, se olvida lo que ha sido la educación pública en la Argentina, que ha sido señera en el mundo entero, se olvida que Latinoamérica consumían toda la cultura argentina, libros, revistas, películas. Es como si todo eso no hubiera, es decir, como si hubiera habido una noche negra que empezó en 1923 y la luz empieza a verse con la asunción de él al gobierno. Claro, bueno, algo tiene que haber detrás de todo esto, ¿no? Para que él lo diga y la gente se lo crea y los periodistas no repregunten y den por afirmativo sus dichos. Claro, lo que pasa que lo que lo alimenta a Milei es que enfrente no tiene una dirigencia política sólida, culta, con propuestas. Entonces se pasan discutiendo en la Cámara de Diputados, en el Senado, en el chiquitaje. Ahora tenemos el gran culebrón Alberto Fernández, Fabiola Yáñez, que si bien es grave que un presidente le haya pegado a su mujer, ¿no es cierto? Primero hay que investigar realmente a ver qué pasó. Pero más allá de eso, en la Argentina hay pruebas mucho más graves que estas idas y venidas. Pero claro, uno abre los diarios a la mañana y Alberto Fernández, Fabiola Yáñez, los chats, los WhatsApps, todo eso, pareciera que eso fuera el motor excluyente de la Argentina. Y no, la Argentina tiene otra dinámica y tiene otras cosas para hacer que tienen que ver con su estructura económica, productiva, pero no, parece que no. Claro, todo eso a Milei lo alimenta, porque la gente se distrae en eso, como la gente también se distrae cuando se dice que es un loquito, que vocifera a través de ese equipo de trolls que tiene, que postea todo el tiempo montones de cosas, y se olvida de los graves problemas económicos que tenemos. Hoy en todos los diarios se habla de que el consumo ha caído el 16% en junio y sigue cayendo. Ha habido 330.000 cuestas sueldos que se han dado de baja según informe del Banco Central. Eso significa trabajo registrado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De 600.000 personas han dejado de aportar a la seguridad social. Estos son índices concretos y reales de cómo está funcionando este gobierno. Pero claro, como los periodistas, algunos lo critican pero prudentemente, es como que pareciera que tienen miedo de que el león los coma o los estigmatice, porque claro, como él insulta en forma permanente, descalifica, y un hecho que se toma como una anécdota, ¿no? Milei ha dicho con toda claridad que el Estado es una organización criminal y que él viene a destruirlo, porque además es un topo, está dentro del Estado para liquidarlo. Yo creo que ninguna persona medianamente informada que sepa cómo se han desarrollado los grandes países en el mundo, vea semejante cosa. ¿Usted se imagina Alemania sin Estado, Estados Unidos sin Estado, Rusia sin Estado? Sí, no. Pero bueno, eso lo dice y hay un enorme conjunto de imbéciles que lo siguen, que postean sus cosas, él a su vez postea lo de otros. Yo por otra parte a veces me pregunto, ¿no? ¿Cuánto gobierna? Porque está horas y horas mandando mensajes de ese tipo. Sí, claro. Sí, claramente. Alejandro, le quiero hacer una consulta. ¿Qué opinión le merece Cavallo respecto a la injerencia que tuvo en el proceso de dolarización en Ecuador? Bueno, Cavallo fue evidentemente el inspirador de todo el proceso ecuatoriano. Lo que pasa es que en el Ecuador ahora se han acostumbrado a manejar el dólar
y cuando uno a cualquier persona le pregunta si saldrían de la dolarización, por supuesto que no quieren. ¿Por qué? Porque en este momento la inflación es casi inexistente. Cuando estaba el sucre, que era la moneda ecuatoriana, la inflación era descomunal. Claro. Pero ¿qué pasa? Esto es ahora después de 23 años, pero cuando empezó el proceso, el hambre, la miseria, las carencias, el desempleo fueron descomunales. Y por otra parte, claro, se venía de una situación realmente catastrófica. Lo que pasa que, y eso yo lo investigué cuando fui miembro de la Auditoría del Ecuador, es decir, a eso de la dolarización vino la enorme corrupción de los gobiernos, el endeudamiento descomunal del país, el someterse a las decisiones del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de los bancos acreedores, y fue un combo que al país lo empobreció de una manera descomunal. Claro. Cuando llega Correa, sí, le cuesta tratar de modificar esa situación porque, claro, además de tener en contra el periodismo, de tener en contra a los banqueros, la gente común estaba aterrorizada de que hubiera una movida que pudiera cambiar esto de que en este momento con el dólar tenían para ellos una moneda segura. Claro, claro. Ahora bien, ¿y no le saca poder de maniobra al Estado respecto a la política monetaria? No le escucho. Le preguntaba si no le saca poder de maniobra al Estado ecuatoriano en política monetaria. Por supuesto que le saca poder. Además, el Ecuador permanentemente tiene que mandar enormes remesas de dinero a los Estados Unidos porque el intercambio de papel se envejece, se rompe, claro, y eso le significa una restricción respecto a las monedas de otros países latinoamericanos. claro, Está atado a las decisiones de la Reserva Federal. claro. Y eso, por supuesto, no es bueno. Y por otro lado, hay cuestiones simbólicas que son importantes, ¿no? La moneda es un emblema de la soberanía. Pero claro, acá, tanto en la Argentina como en otros países, parece que la soberanía pasó a ser una cuestión antiguaya, una cuestión ficcional, porque parece que no interesa eso. Y a Milei tampoco le importa, y como permanentemente está sobreactuando, dando discursos, o viajando haciendo viajes privados con fondos públicos, o sea, esa es otra de las cosas que nadie le pregunta, que nadie investiga, cuando es público, es decir, que va a recibir premios truchos que nadie conoce, y bueno, y eso le permite al vociferar en determinados lugares. Bueno, estamos así en una situación, yo diría inédita, ¿no? Inédita de un sujeto que venía a exterminar a la casta y está gobernando con la casta porque es una manera de controlar a la casta, según él, ¿no? Sí. Porque todos los funcionarios que tiene son de la casta, Patricia Bullrich, Luis Petri, Guillermo Francos, es decir, secretarios de Estado que han tenido montones de funciones, y las únicas personas, diría, prácticamente desconocidas son Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano, y su hermanita, que parece que sin ella él no puede vivir, porque es la primera vez que un secretario general de la presidencia viaja con el presidente a todos lados. Claro. Sí, es verdad. Claro. Bueno, Alejandro, nos vamos a ir despidiendo. Le agradecemos mucho por esta comunicación. Ha sido muy amable y muy esclarecedor. Sí, les agradezco a ustedes porque yo creo que acá tenemos que aclarar estas cosas porque la gente sigue confundida, ¿no? De las maravillas que hace Milei, que no las está haciendo. Lo que pasa es, claro, es decir, cuando un gobierno empieza tiene cierto margen de expectativa, pero bueno, las cosas ya están cada vez poniéndose cada vez más difíciles, así que no sé cómo va a seguir esto. Claro, Bueno, sí, les mando un abrazo grande y muchas gracias. Muchas gracias a usted. Hasta luego, adiós. Bueno, pasó Alejandro Olmos Gaona, que es historiador y especialista en deuda pública. Bueno, muy interesante, ¿no? Hemos transcurrido un nuevo programa en Abrazando Distritos. Será hasta el jueves que viene, si Dios quiere. Así es. Y como siempre nos despedimos, ¿cómo? Un abrazo peronista. Ahí vamos. Desde que tenemos una mirada a nosotros mismos,